Bueno, llegamos a nuestro último estudio del Evangelio de Juan. Estábamos en la porción Makom Agulgolet, que tiene que ver con esto del lugar de la calavera, con el Calvario, el Gólgota, que es el lugar de la crucifixión, fuera de las murallas de Jerusalén, ahí en el siglo I. Hemos estado estudiando entonces ese lugar, ese pequeño montículo con forma de cráneo, donde Yeshua es crucificado con otros dos. Vemos que este evangelio busca hacernos un relato más de corte intimista, basado en el Salmo 22, donde el foco está en Yeshua, en su sufrimiento, algunos dirían sufrimiento vicario, ¿no? Hemos hablado de esto de la literatura del justo que sufre. Y acá tenemos, en estos hechos relatados en Juan 19, un relato bastante homogéneo en los cuatro evangelios. ¿Sí? Acá hay mucha historicidad. ¿Sí? Son uno de los pocos puntos donde los relatos confluyen y tocamos la historia como cuesta en otros lugares. ¿Sí? Y llegamos al capítulo 20, y el capítulo 20 y 21 de Juan son 5 episodios posteriores a la cruz, ¿sí? Que inician con la tumba vacía. Así que vamos a llamar estos los episodios de resurrección, episodios de la tumba vacía o post tumba vacía. Uno va a los otros evangelios y va a encontrar relatos paralelos, o sea, que se refieren al mismo periodo, ¿no? Que inician con la tumba vacía. Pero vamos a encontrar una dispersión, así como en la cruz todos los relatos más o menos apuntan a lo mismo. Hay como una coherencia, hay muchos elementos en común, más allá de que los evangelios algunos podemos decir que se copian de otros o que tienen fuentes comunes. Cuando vamos a los relatos de resurrección, encontramos eso, pero encontramos también dispersión. Y lo mismo va a pasar con los relatos del nacimiento de Yeshua. Entonces, los relatos de nacimiento y los relatos después de la cruz son dos bloques de relatos donde encontramos dispersión y son como la tapa y la contratapa del libro, y que parece que se han agregado después. ¿Sí? El corazón del Evangelio es el ministerio de Yeshua. El corazón, donde los testigos estuvieron en tiempo real. Después, como Yeshua fue quien fue, cobra sentido ir a buscar los relatos de su nacimiento, ¿sí? Que estaban allá perdidos 30, 40 años atrás, o más, depende de la época. Entonces hay divergencias. ¿Por qué no lo hemos estudiado en Juan? Porque Juan ignora completamente, porque no le interesa rescatar esa parte. ¿Sí? El Evangelio de Juan empieza con el preámbulo en el principio del verbo, un preámbulo teológico, ya a otro nivel, ¿sí? Por razones del propio Evangelio. Un Evangelio que, como vamos a leer en 20:31, dice: el objetivo es que estas cosas se escribieron para que crean que Yeshua es el Cristo. Pero bueno, hay un cierto paralelismo entre estos relatos de la infancia, que hay evangelios que lo ignoran y otros que tienen historias un poco distintas, y cuando vamos a los relatos de resurrección encontramos un poco más de homogeneidad, pero también encontramos divergencias. Entonces vamos a estudiar la versión de Juan, pero en algún momento vamos a hacer contacto con los otros evangelios para decir: mirá, acá hay otro que te está diciendo otra cosa. ¿Ok? Bueno, características. Vamos a ver que hay personas que ven y creen. Lo que nos presenta Juan es: hay personas que ven y creen, que son los testigos. Si vos viste y creíste, te transformás en testigo. Si vos no viste y creíste, sos bienaventurado y sos creyente. ¿Sí? Entonces, esas dos categorías el Evangelio nos va a marcar. Primero los que vieron, y después los que tienen que creer a los que vieron. O sea, los que no vieron tienen que creer a los que vieron. El que ve y cree tiene que ser testigo, y Yeshua va a enviar a sus discípulos como testigos. Y los que no vieron, y ahí está el caso paradigmático de Tomás, que va a ser el primero que no vio y no quiso creer. Entonces va a decir: bueno, no, sin ver hay que creer. Entonces ese es el mensaje de Juan 20, con 4 episodios, y después tenemos un bonus, un agregado, ¿sí? Como que aparece al final, cuando ya la película terminó, y a veces, no sé si han visto, que la película termina, están pasando los títulos y de repente dan una imagen más o te muestran algo más. Bueno, Juan 21 es algo así.
Porque en Juan 20 ya termina el Evangelio, ya está todo cerradito, y Juan 21 va a ser un apéndice. Así que otra particularidad es que se nos va a presentar al discípulo amado, que va a volver a aparecer 2 veces más, como modelo de discipulado. El discípulo amado es un modelo a seguir, no es simplemente un caso histórico, un personaje histórico como los otros. Hemos visto que no aparecen en este evangelio los 12, no hay una lista de los 12. Juan 21, que tiene la ocasión de hacerlo, tampoco lo va a hacer y va a mencionar que había 7 discípulos pescando en el mar de Galilea. Entonces, los 12 no están acá en este evangelio. Entonces el foco no es el grupo, sino son los modelos, los íconos. El discípulo amado es presentado como un ícono a seguir. Es como un ejemplo de discipulado. Entonces, encubierto, este personaje que podemos creer que es un personaje real, podemos creer que es una persona, es puesto en el texto maquillado, digamos, de discípulo ideal. ¿Se dan cuenta? O sea, el personaje es presentado de tal forma que quede claro que es a quién hay que imitar. Entonces esto tiene que ver con la narrativa del Evangelio. Pero bueno, vayamos a Juan 20. Vamos a ir leyendo los 4 episodios. En Juan 20 está dividido en 4 episodios. El primero está hasta el versículo 10. Así que vayamos leyendo un versículo cada uno. Juan 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien llamaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y dejándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, este es el primer relato. ¿Qué tenemos? El relato, la fuente común de lo que tenemos en los 4 evangelios es que el domingo a la mañana, muy de mañana, ¿sí?, después del Shabbat. Es interesante que en el texto griego siempre refiere después del Shabbat. No dice domingo, dice el primero del Shabbat. O sea, el primer día después del Shabbat. Entonces, eso es interesante porque muestra, hay una reminiscencia de una forma judía de hablar, ¿sí?, que se refiere al Shabbat. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es lo importante? El Shabbat. Antes del Shabbat, durante el Shabbat y después del Shabbat. Antes del Shabbat, Yeshua muere. Durante el Shabbat, Yeshua está en la tumba. Después del Shabbat, la piedra se mueve, ¿sí?, y la tumba está vacía. No se nos dice nada de por qué estaba la tumba vacía y la piedra corrida. Mateo va a agregar la teoría del terremoto o de los ángeles, pero lo concreto, y acá creo que estamos tocando también un hecho histórico, un momento bastante histórico, que es una tumba vacía. Acá hay un relato homogéneo de los evangelios, ¿sí? Hay una tumba vacía. Y Mateo va a decir que entre los judíos va a haber una explicación de la tumba vacía, que los discípulos lo robaron de noche, etcétera, etcétera. Lo cual sigue en la argumentación de la tumba vacía. En un lugar no dice que la tumba no estuviera vacía o que la piedra no estuviera quitada. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí tenemos lo histórico, ¿sí?, la tumba vacía. Dice que va María Magdalena, otro evangelio dice que van las mujeres que compran especias, etcétera. ¿Sí? Esto parece que fue lo que pasó. Y son las primeras en reconocer la tumba vacía. En este relato dice que vuelve, Magdalena corre hasta el aposento alto. Fíjese que en ese lugar, en ese barrio, que pensamos que es el barrio Asenio, estaban los 12, o los 11, pues ya Judas no estaba. Pensamos en la familia de Yeshua, pensamos que el discípulo amado estaba ahí. Pensamos en las mujeres que estaban ahí. O sea, había mucha gente ahí. De hecho, va a ser el evangelio que estaban reunidos los 11 a puertas cerradas y los que estaban con ellos. O sea, los 11 no estaban solos. Tenemos que pensar en un clan.
De hecho, cuando Hechos 1 nos presenta el evento de Pentecostés, nos presenta 120. Es mucha gente. Entonces, había un grupo grande de gente, posiblemente viviendo en distintas casas de ese barrio, y más o menos alrededor de 1 kilómetro. Habíamos dicho que del Pretorio a la cruz era, al Macoma Gulgolet, 500 metros aprox. Hasta el aposento alto, más o menos, casi 1 kilómetro. Depende, porque bueno, las calles hacen que el circuito sea más largo, por una línea recta. Entonces, más o menos 1 kilómetro tuvo que correr María Magdalena, ¿sí? 1K sería, una maratón 1K, ¿sí? Y después de la misma maratón lo va a correr Pedro y el discípulo amado, que van corriendo al sepulcro. No sabemos por qué van ellos dos y no van otros más, ¿sí? Esto es como un relato propio de Juan, que nos cuenta que ellos dos van corriendo. Llegan, el discípulo amado llega primero, mira, llega Pedro se mete. Quizás esto de que el discípulo amado no se mete adentro de la tumba, digamos, del lugar, el espacio que podría entrar quizás agachado o parado. Se han visto algunas tumbas que es como un pasillo donde uno entra y tiene nichos a los costados, ¿sí? Entonces quizás era algo así y había lugar para varias personas, para varios muertos, digamos. Y entró, no era un lugarcito donde solamente, sino que entró por alguna escalera hacia adentro de ese recinto excavado en la roca blanda, y quizás el discípulo amado no quiso entrar para no contaminarse. Acordémonos que es pariente del sumo sacerdote, acordémonos que tiene esa cosa sacerdotal, y entrar a un lugar de muerto es contaminación, ¿sí? Tiene que ir a bañarse, hacer toda una cuestión de pureza, etc. Entonces, posiblemente su instinto fue pararse, que no, acá no es un lugar para vivos. Pero se nos pinta acá con un poco más acelerado, no pensando en estas cosas, más Galileo, entró derecho, no se puso a pensar en esto. ¿Y qué es lo que se ve? Se ven los lienzos, ¿sí? Que se entiende que es lo que estaba envolviendo a Yeshua, el cuerpo de Yeshua, y está ahí puesto, como sin cuerpo adentro. Y el sudario que estaba sobre la cabeza está en un lugar aparte. Eso es lo que se habría visto. Lo que habrían visto las mujeres, Pedro, el discípulo amado, lo que se vio. Dice acá, vio y creyó. Vio y creyó. Entonces, este es el mensaje del Evangelio. Hay gente que vio y creyó. Son los testigos. Los demás tienen que creer a esos que vieron y creyeron. Dice que todavía no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase los muertos. No sabemos a qué menciona, qué escritura dice. No sabemos cuál de todas las alusiones, ¿sí? Hay que ver, pero hay varios textos que podrían ser candidatos, en Isaías, en Oseas, en distintos profetas, ¿sí? Hablando de esto de una sensación de resurrección, una cuestión de, de una obra de Dios, de dar vida, ¿sí? De dar vida, resucitar, etc., ¿no? Isaías 53, por ejemplo, nos muestra un martirio y después termina con una nota de alabanza. En el texto de Oseas, al tercer día nos dará vida. Está hablando del pueblo, pero bueno, al tercer día nos dará vida, puede encajar con esto. La profecía de Jonás, algunos dicen, bueno, la señal de Jonás. Bueno, sí hay mucho, hay salmos también. Sí, hay salmos. Entonces, no dice acá, simplemente dice que volvieron. Entonces, hemos visto que la importancia le da Juan a la escritura, al grafe, lo escrito. ¿Sí? Acá aparece una vez más y dice que los discípulos no habían entendido la escritura. Esto nos lleva a pensar que fue un proceso lento para que los discípulos entendieran o aceptaran el concepto de la resurrección. Entonces, separamos la cuestión, por eso digo, la cuestión histórica concreta, que es la cruz, es la tumba, y aparentemente la tumba vacía, y lo que pasó después. Y acá entramos en una zona que es un poco más gris. ¿Qué pasó después? Hay coincidencia en los evangelios que los discípulos no creían, que a los discípulos les costó. Por ejemplo, los que iban camino a Maús. Claro. Después otros que van a decir que cuando se les aparece Yeshua les parecía que habían un fantasma. Después va a aparecer acá, y ya entrando en el segundo relato, que Yeshua no es reconocible. Y esto le va a agregar misterio, ¿sí? Y después vamos a tener que hablar de la cuestión de la ascensión de Yeshua, que también tiene sus bemoles. Pero bueno, como nota de color, que Yeshua haya resucitado el primer día o después del Shabbat, nos conecta con el concepto del octavo día, ¿sí? La numerología bíblica, el séptimo
es como el número completo, ¿no? De perfección de Dios, pero perfección en el plano que nosotros conocemos, ¿sí? En este mundo, en el famoso Olam AC, el presente siglo. Olam AC, este siglo. Va a aparecer mucho en la Biblia, va a aparecer, Pablo va a usar estos conceptos. Y el mundo venidero, no sé si se acuerdan de esa frase, el mundo venidero, el Olam Abba, el mundo que viene, ¿sí? Que está representado en el 8. ¿Sí? Hasta el 7 es la perfección, la búsqueda de que Dios perfecciona lo que hay acá. El Shabbat es el séptimo día que santifica esta creación. Pero cuando pasamos del 7 al 8, es otra creación, es otro nivel. Es el mundo venidero, el Olam Abba. Entonces, la figura de Yeshua resucitando el primer día, en realidad tiene que ver con el octavo. Y el texto dice, después del Shabbat. O sea, 7 más 1. Entonces hay una connotación ahí espiritual de que Yeshua está inaugurando una etapa posterior. Bien, entonces ahí terminó el primer episodio, ¿sí? Magdalena que va, descubre una tumba vacía y abierta, hay orden, hay un sudario, hay lienzos puestos ahí, pero Yeshua no está, y estos discípulos ven, Pedro y el amado ven y creen, ¿sí? Y vuelven. Mientras tanto, dice que María, verso 11, María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, El hortelano, sí. le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Maestro. Sí, ¿dónde estamos? 17. Sí, por favor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta ahí nomás. Bueno, tenemos el segundo episodio. María llorando, se arrima al sepulcro, mira, se inclina, etcétera, ve los ángeles, ¿sí? Ve los ángeles que estaban ahí. La presencia de ángeles también aparece en otros evangelios, ¿sí? Es como que está ahí, una visión. Acá ya entramos en una cuestión un poco más experimental, en visiones, ¿sí? De hecho, se volvió y aparte de ver a los ángeles ve a Yeshua, que confunde con el hortelano, diciendo que hay un huerto acá cerca, alguien que cuidaba. Interesante, porque las apariciones de Yeshua todas van a ser así. Pero acá hay un mensaje. Acá se nos está transmitiendo algo que es una cuestión que involucra la fe, que tiene que ver con algo místico. Porque a los evangelistas les convendría pintar otra escena. Si uno está queriendo convencer a gente que crea, y este evangelio hace uso de muchas licencias literarias para guiar a la persona que crea, ¿sí? Llama la atención esto. O sea, son experiencias. Son experiencias. Son experiencias, diría, místicas, porque la persona llega a entender que es Yeshua, pero no lo conecta con lo que está viendo, lo que está pasando. Esto va a pasar en Emaús, ya lo dije, va a pasar en Galilea, cuando dice que la gran comisión, que los reunió y algunos dudaban. Entonces tiene que ver con una cuestión de fe y tiene que ver con estas apariciones, estas manifestaciones, va a decir Juan, son manifestaciones. Juan va a usar mucho esta palabra en Primera Juan. Es una manifestación. Y en Primera Juan va a decir, Yeshua se manifestó y nosotros nos vamos a manifestar en algún momento. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer como una aparición, como una puesta en escena, cuando seamos glorificados. Entonces es una palabra clave la cuestión esta de manifestarse. Bueno, claro, hay una cuestión acá con esta resurrección que es espiritual, pero también es corpórea. Quizás tampoco él en el primer momento quiso que ella lo reconociera.
Bueno, acá parece que lo reconoce cuando Yeshua le dice María, como que Yeshua se da a conocer. Entonces, como pasó en Emaús, cuando parte el pan, ahí lo reconocen. Entonces hay un mensaje ahí como que Yeshua se camufla y cuando quiere se revela. Algo por ese lado. Pero lo que tenemos que entender es que es algo ya de otra, es algo más místico, más angelical, si se quiere. ¿No? Fíjense la frase de Yeshua, esto es muy interesante. No me toques. Es medio extraño. Todavía no he subido a mi padre. Vuelvo al discípulo amado y digo, ¿por qué no María no puede tocar a Yeshua? Entiendo yo que hay una cuestión también de pureza, porque Yeshua tenía que subir al Padre y no podía tocar. Tiene sentido, pero el mismo capítulo va a decir que Yeshua le va a decir a Tomás, Tomás, mete la mano en el agujero, en mis heridas, en el costado. Entonces, María no podía tocarlo, pero Tomás le dice que lo toque. Quizás hay algo acá medio argumental, digamos, como que hay un énfasis. El énfasis con María es, yo estoy por subir al Padre. Y de paso, esta es la única mención al concepto de la ascensión en el Evangelio de Juan. Y acá empezamos a ver, tenemos que ver. ¿Aparece ascensión o no aparece ascensión? ¿Aparece gran comisión o algo parecido o no? ¿Aparece Jerusalén o no aparece Jerusalén? ¿Y aparece Galilea o no aparece Galilea? Porque acá están las divergencias de los 4 evangelios. Con respecto a la ascensión, acá esta frase dice todavía no he subido a mi Padre, pero después no dice qué va a pasar. No dice cuándo subió, si subió, por qué tenía que subir o si realmente subió. El tema de la ascensión, y acá hacemos un pequeño paréntesis, es todavía más complejo. Tenemos, la tumba vacía parece que tiene mucho de concreto. Parece que hay pocas dudas que apareció una tumba abierta. ¿Sí? No encontramos los relatos bíblicos, encontramos lo que dice Mateo, que hay una versión judía que intenta desacreditar, que dice que sí está abierta la tumba, pero que los discípulos... Después están las apariciones de Yeshua, que son apariciones más personales y místicas. Y después está el tema de la ascensión, que genera una dificultad, porque vamos a ver dónde coloca el Evangelio de Juan la ascensión. Nosotros sabemos por la ascensión por Lucas, en Hechos capítulo 1. 40 días hablándolos, los sacó fuera hasta Betania. También el Evangelio de Lucas, creo, si no me equivoco, va a mencionar lo mismo. Hay una ascensión formal. La ascensión, entiendo yo que quizás es más inducida que otra cosa. Es como formal, es como que sus discípulos entienden y aceptan la ascensión de Yeshua, que está basada en el Salmo 110. Leamos el Salmo 110, el inicio. Hay 2 salmos muy importantes que van a ser base. O sea, el Yeshua post-mortem, digamos, post-cruz, el Yeshua resucitado y todo lo que viene después va a ser analizado a la luz del Salmo 2 y del Salmo 110. ¿110? 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, muy bien, está ahí nomás. Después pueden leer todo el Salmo. Pero acá está muy claro. Siéntate a mi diestra. Dijo Jehová a mi Señor. Entonces, esto va a aparecer en un evangelio diciendo, y Yeshua preguntándole a los fariseos, ¿de quién está hablando? Porque no está hablando de David, llama Señor. ¿A quién llama David Señor? ¿Sí? Porque acá dice que este salmo es de David. Por más que después podamos lucubrar si realmente fue David, pero no interesa. Entonces, ¿a quién llama David Señor? Y aparte está Jehová. Está Jehová, dijo a mi Señor, siéntate. Esa especulación, siéntate a mi diestra, traducido, se ha llevado a una escala celestial, hay un trono celestial, y el que se sienta a la diestra de Dios, va a ser interpretado como diciendo, no, Yeshua es quien se sentó, porque Yeshua es el candidato. Claro. Entonces, la ascensión tiene mucho de teológico. Daniel 10 va a decir que vio, Daniel 7, 10 o algo así, en Daniel, que vio un hijo del hombre en la presencia de Dios, delante del trono. Uno como hijo de hombre. Cuando se empiezan a juntar estas cosas, en la teología judía, se empieza a hacer el caldo mesiánico. ¿Sí? ¿El caldo mesiánico qué es? Se empieza a despertar un sentir mesiánico, decir, no, realmente Dios está prometiendo un Mesías, está prometiendo un ungido, que no es este y que no es lo otro, y que va ganando cuerpo, y la necesidad de la época hace que las personas vayan y profundicen más. ¿Se dan cuenta? No siempre hubo un entendimiento mesiánico.
Entonces se hace ese caldo mesiánico que les digo, ese caldo que se hace con distintos textos, con distintas interpretaciones, con distintas coyunturas, y estos textos que se empiezan a considerar altamente mesiánicos. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Más el Salmo 22, más Isaías, más Salmo 2, ¿sí? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Honren al hijo. Entonces, Yeshua pasa a ser el hijo. Hay una trayectoria, y yo entiendo que la ascensión tiene mucho de teológico. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que entender cómo se veía esto de la ascensión. ¿Será que una vez que Yeshua asciende ya no baja? Hasta la segunda venida. Eso es lo que uno entiende o está sobreentendido. Yeshua se manifestó, Hechos 1, durante 40 días, dio señales indubitables, le enseñó del reino, y al día 40 los bendice desde Betania, la nube los ocultan, ¿sí? Y los varones galileos, porque están mirando el cielo, dicen los ángeles, este mismo Yeshua volverá. ¿Qué quiere decir? Yeshua ya está con el Padre. Ya no hay más apariciones. Ya cumplió este rol intermedio místico que Yeshua aparece camuflado. Bueno, tenemos que entender si había homogeneidad en este concepto. ¿Sí? Si todos pensaban igual o todos dijeron, bueno, sí. Porque vamos a ver que Lucas tiene una postura, pero no todos van por la línea de Lucas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos acá? Yeshua como hortelano, no reconocible, subir al Padre, y Yeshua aparece con apariciones quirúrgicas. Elige. Esto también le agrega misterio, porque no es que Yeshua empieza a pasear y hace reunión y hace lo que uno dirá, bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor? Que Yeshua se presente a todo el mundo y listo. Ya no hay dudas, a las multitudes, o en el templo. Después se vaya. No es así. No es así. Entonces, hay apariciones quirúrgicas, hay apariciones puntuales, personas puntuales, ¿sí? Entonces, nos queda esta cuestión de que Yeshua dice que va a subir al Padre. Entendemos que ese subir al Padre tiene que ver con esta ascensión formal que en la, decimos, iglesia primitiva se dio, se empezó a enseñar, se empezó a legislar, se empezó a decir, ok, esto. Yeshua, ¿dónde está? Porque quizá haya personas diciendo, bueno, yo voy a estar acá porque se me va a aparecer a mí. Yo creo que se me aparezca. ¿Será que vamos a esperar todos que se nos aparezca? ¿O hay un fin para esa etapa? ¿Se dan cuenta? No es tan sencillo. Entonces hay que establecer, hay que entender y hay que enseñar a los discípulos qué es y qué no es. Entonces la ascensión tiene un rol importante acá. Otros van a creer, muchos que estudian en profundidad los textos originales, van a decir que en realidad Lucas nos quiere decir que Yeshua ascendió ni bien resucitó y que después apareció 40 días. Como que el texto es ambiguo. Entonces el tema de la ascensión es un tema que para tratar acá, como este evangelio no lo trata en profundidad, va a bajarlo ahí, pero es interesante, ¿sí? Conceptualmente. El evangelio de Juan nunca nos va a decir dónde y cuándo Yeshua ascendió. Es más, nos va a dejar un final abierto. Quizás a propósito. Nos va a dejar un final abierto. De hecho, Juan 21 va a terminar de una forma como diciendo, continuará. Como esa serie dice, continuará. Próxima temporada. Tenemos que seguir al tercer episodio. Tercer episodio. A puertas cerradas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, fíjense que repite, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, shalom. Shalom, lahem. Verso 20. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ay, pero ¿qué versículo? 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bien, acá agregamos más leña al fuego. Estamos, entiendo yo, en el aposento alto, la noche, digamos, de ese día tan ajetreado. Lucas nos va a decir que hubo los que fueron a Emaús y que volvieron, y que dijeron, y todavía no creían, etcétera, todavía había confusión. En Corintios va a aparecer una lista que da el apóstol Pablo de a quienes se le apareció Yeshua. Eso está en Corintios, donde Pablo, eso está muy interesante, porque Pablo presenta los argumentos por los cuales él cree en la resurrección. Porque él también recibió una visión, como un abortivo.
Y cuando recibió esa visión como abortivo, seguro que la ascensión había ocurrido ya. Como se enseña en los distintos evangelios, cualquier ascensión que se nos plantea acá, en cualquiera de los evangelios, ya había ocurrido para el tiempo en que Pablo tiene su visión. Entonces esto genera otro inconveniente. Si Yeshua, una vez que está a la diestra de Dios, se sigue apareciendo, entonces puede aparecerse hoy. Si Yeshua, una vez que está a la diestra, cierra esa etapa de apariciones, es otra cosa. Ya lo dije otra vez, que esto de las apariciones en el judaísmo no son novedad. Se habla mucho, por ejemplo, de las apariciones de Elías. Pero son visiones. Bueno, son visiones. Quizás es diferente, quizás es una visión celestial que, bueno, es una visión. Es algo espiritual, pero no involucra a una persona de Yeshua presente, físicamente o de alguna forma. Misterio. En el judaísmo está el caso de Elías. Elías fue arrebatado en un Carro de fuego. muy bien, en un torbellino. Como Elías fue arrebatado vivo, entonces empezó a ver una doctrina y empezó a ver después experiencias de apariciones de Elías. Están muchas en el Talmud. Cuando Jesús está orando, dice, De hecho, el Evangelio dice que apareció Moisés, Elías y Moisés, o casualidad, dos que el judaísmo tiene una tradición o una enseñanza, una visión, no sé si parcial o total, de que no murieron. ¿Sí? Porque dice que Jehová enterró a Moisés, o Jehová fue, y no se sabe, la tumba de Moisés, ¿no? Subió al monte. Entonces, ese tipo de creencias, especulaciones, doctrinas, llamémoslo como querramos, no es nuevo en la historia de Israel. Y se agrega Yeshua, a partir de la tumba vacía y a partir de las apariciones místicas, como la del hortelano, frente a María Magdalena, como la de Maús, y acá tenemos en el aposento, que le dice Yeshua, Shalom, Lahem, le muestra las heridas, o sea que hay una visibilidad, hay un cuerpo y algo, hay un holograma, hay algo que se ve en Yeshua. Aparece la puerta cerrada. Entonces hay un mensaje diciendo, esto es algo que es distinto, pero está ahí. Va a decir que come un panal de miel y un pez, en otro relato, etcétera. Sí, ¿no? Entonces, hay acá un acercamiento. Hay una cuestión de que intenta conectar y de anclar estas experiencias con algo más corporal y que no es simplemente una visión. Ahora, este Yeshua dice, paz a vosotros, sopla y le da el Espíritu Santo. Entonces, uno lee todo el Evangelio y tiene que entender que, y acá yo me pongo a pensar, para Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Quien sea quien escribió el Evangelio de Juan, o quién es, la tradición del discípulo amado, etcétera, etcétera, el apóstol, quien sea. ¿El Espíritu Santo es importante, sí o no? Sí. Aparece Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17. El Espíritu les va a enseñar todas las cosas, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, cuando menciona el Espíritu, no está haciendo a casualidad. El Evangelio promete que Yeshua les va a dar el Espíritu, y acá sopló y les dio el Espíritu. Entonces, ¿será que este es el Pentecostés de Juan? En la intimidad, en los suyos, en el mismo lugar. Es el mismo lugar, pero es otra ocasión. Entonces digo, ¿hasta qué punto la cuestión también, así como tenemos la ascensión formal, hasta qué punto el tema del Espíritu Santo después necesitó una formalidad que llevó a versiones? Porque ahora yo me pongo acá en exquisito y digo, la versión de Lucas, Hechos 2, que es la que todos conocen, está basada en Éxodo 20. Lo hemos estudiado mucho en Pentecostés, esto, en Shavuot. El viento fuerte, las voces como llama de fuego, los lapidín, todo eso que hemos visto, las antorchas. Entonces hay una imaginería de Éxodo 20 con Hechos 2. Acá sopla. ¿Y cuál es la imaginería? ¿Cuál es la conexión? El soplo creador de Dios. Génesis 2. No forma Jehová Dios al hombre de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces acá Yeshua sopla y les da el Espíritu. Entonces acá hay otro modelo que tiene mucho que ver con el estilo de este Evangelio. Lejos de las luces, lejos de lo estridente. Diría yo, lejos de Jerusalén como concepto de masas. El aposento, nadie se enteró. Yeshua sopló y nadie se enteró. No vino la gente a tocar la puerta. Che, ¿qué está pasando? Escuché ruidos. Escuché un viento. No. Un soplo íntimo. ¿Sí? Como en todo el Evangelio, un Yeshua íntimo, un Yeshua a perfil bajo, un Yeshua que está más allá.
Y con esto yo voy tirando, porque vamos a cerrar con esto. Hay dos modelos. Hay dos modelos. Está el modelo de Jerusalén y el modelo de Galilea. Está el modelo de lo grande, de lo formal, de lo institucional, y está el modelo del discipulado más intimista. Claramente, acá Juan está siendo intimista. En un lugar escondido, Yeshua les da el Espíritu y le da la gran comisión, que la tenemos acá. ¿Sí? Como me envió el Padre, yo los envío. ¿A dónde los envío? A todas las naciones, a todos. No, yo los envío. Que prediquen todas las cosas, todas las naciones, todo el poder, toda la historia, esta parafernaria de Mateo o de Lucas, en Hechos 1 no está. Primero Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, de última tierra, no, acá yo los envío. ¿A dónde? Donde el Espíritu quiera. Yo los envío, como el Padre me envió. Ustedes me vieron que yo tenía una agenda, que yo iba para acá, el Espíritu sopla donde quiere, va donde va, Nicodemo. Entonces, es una comisión intimista, una comisión espiritual, pero con autoridad. A los que remitan los pecados serán remitidos. Esto tenemos que entenderlo como. La Iglesia Católica lo entendió literal. La Iglesia, nosotros tenemos poder decir quién va al cielo, quién va al infierno. No se trata de eso, entiendo yo. Tenemos que entender esto en clave judía, en clave hebrea. Esto es paralelo a la metáfora de, ¿se acuerdan las puertas, las llaves ¿cómo era? La llave del reino, lo que atás y lo que desatás, se ata en el cielo. Esto es una frase, esto es un concepto de cuando un maestro, ¿sí? Pensemos en un rabino, es alguien que tiene autoridad para establecer la halajá. ¿Qué es la halajá? Halajá significa caminada, significa interpretar los mandamientos. ¿Es lícito hacer esto en el día de reposo, sí o no? Entonces Yeshua hacía esto, el otro, se quejaban de él porque las halajá, en el tiempo de Yeshua era algo todavía bastante plástico. Después el Talmud todo lo va a unificar. El judaísmo ortodoxo pues lo va a unificar. En la época de Yeshua era discutible, por eso discutían. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Esto se hace, esto no se hace? Comer con las manos sin lavar, bueno. Y así cosas más profundas. Entonces, el maestro tenía esa autoridad. No es pecado comer con las manos sin lavar. Porque lo que contamina, en definitiva, el interior, lo que es más importante. Entonces, lavate las manos, pero si no te llega a lavar las manos, eso es atar y desatar, eso es decir que vos estás pecando o no estás pecando. Y yo le da esa responsabilidad a sus discípulos, es decir, yo no voy a estar en ausencia del rabino, o porque el rabino ya se jubila, y le entrega el mando al que sigue. Entonces, Yeshua hace una entrega de mando, o sea, ustedes ahora hagan este trabajo. Que es un trabajo no de yo me siento acá en la puerta del cielo y digo quién entra y quién no entra. El patobica del cielo, no. Es otra cosa, es mucho más terrenal, es decir, cuando vos guíes una comunidad, cuando vos estés, legislen. Alguien va a tener que decir esto sí, esto no. O lo hacemos así o no lo hacemos así. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, la gran comisión está acá. La entrega del Espíritu Santo está acá. De una forma muy sutil, muy tranquila, muy intimista y con faltazo, porque Tomás no estaba. Entonces vamos al cuarto evento, que es el versículo 24. Tomás, uno de los 12, fíjense, acá sabemos en Juan que había 12. Tomás, uno de los 12. Pará, Juan, pero en ningún momento dijiste quiénes eran los 12. Bueno, que no importa, había 12. Da por sentado. Muchos entienden por este tipo de actitud que dice, bueno, yo no escribí todo, escribo lo que me interesa. O sea, ya tienen otro, vayan a Marcos. Si quieren saber otras cosas, vayan a Marcos. Algunos creen eso, que hay un juego acá con Marcos, que habría sido el Evangelio que primero circuló, y que Juan hace su versión, y que no cuenta, no repite lo de Marcos, o asume que Marcos es conocido. Este Evangelio hace su propia lectura, pero da por sentado otras cosas, por ejemplo los 12. Pues si no, nadie entendería. ¿12 qué? Llamado Dídimo, fíjense que acá volvemos a los detalles. Es detallista, la fuente por detrás, si es el discípulo amado, cuenta apodos. ¿Qué necesidad de contar el apodo de Tomás? Para que no quepa duda de qué Tomás está hablando. O que sabe, o que es amigacho, digamos, que, o sea, escuché, ¿sí? Dídimo se entiende que es mellizo, Dídimo. Bueno. Tomás, hago un paréntesis mientras seguimos leyendo, Tomás, en el resto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, es un perfecto desconocido. No tiene más protagonismo más que aparecer en la lista de los 12. Acá Tomás va a aparecer varias veces. 7 menciones en el Evangelio de Juan. ¿Qué le parece? O sea, es protagonista. Juan lo elige como protagonista. Con un perfil. El perfil del escéptico, el perfil de aquel que es más pensador, si se quiere. Escéptico. Racional. ¿Sí? Ese más sarcástico. ¿Sí? Va a aparecer en esas ocasiones. Y acá
el Evangelio lo toma como prototipo de la persona que le cuesta creer, que es gran parte de los que van a leer el Evangelio. Porque Juan está escribiendo el Evangelio para que las personas crean. Si las personas ya hubieran creído, quizás ni escribía el Evangelio. Ah, bueno, si ya con Marco le alcanza, ¿para qué va a escribir otro? Bueno, seguimos leyendo. Llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: no creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas, y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, bueno, acá tenemos el episodio de Tomás, que es como una repetición. Es interesante que se usa esto para dejar en evidencia a Tomás, y Tomás tuvo la chance de ser el primer creyente, digamos, entre comillas, que no vio y creyó, pero le costó. Entonces Yeshua hace esa reprimenda, ¿sí? Y dice: mirá, ¿querés tocar? ¿Querés ver? Acá está. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces acá va a estar esta bendición, esta bienaventuranza al creyente, que es como una apertura a las nuevas generaciones, que alcanza hasta nosotros, ¿no? Interesante que dice 8 días después, con todos los días. Interesante. Sería un Shabbat. Bueno, la forma de contar judía incluye, no es como la nuestra, que nosotros contamos, decimos, bueno, de acá contamos 8 días, empezamos a contar mañana, sería el 1. La forma judía hoy es 1, ¿sí? Entonces posiblemente sea el próximo domingo, el próximo día después del Shabbat, podría ser. Los judíos se juntaban en la víspera del Shabbat, los judíos se juntan hasta el día de hoy, en la víspera del Shabbat, Kabbalat Shabbat, recibimiento del Shabbat, y se juntan a la salida del Shabbat, Motzei Shabbat, la salida del Shabbat, para despedir Shabbat. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba en Troas, que Eutico estaba en la ventana y cayó muerto? ¡Pum! Bueno, se entiende que ese lugar, ¡pum!, cayó por la ventana. Era un encuentro de Motzei Shabbat, porque dice que fue el primer día de la semana, pero era de noche. Entonces, la costumbre judía es viernes a la tarde ir a la sinagoga, sábado a la mañana ir a la sinagoga, y sábado a la tarde ir a la sinagoga. Pero principalmente es el principio del fin, el recibir el Shabbat y la salida. Entonces posiblemente, o no, estaban reunidos en este evento. Ahora pasaron 8 días y los discípulos no se movieron de Jerusalén. Tenemos que empezar a pensar qué hicieron los discípulos esos días. Porque hay textos que nos van a decir que fueron a Galilea. Y hay textos que nos van a decir que no fueron a Galilea. ¿En qué quedamos? Pero bueno, entonces acá, ¿cuál es el propósito? Este es el remate del Evangelio. El Evangelio de Juan, tenemos que entender que termina su primera versión en el capítulo 20, o sea, acá, diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Palabra importante, discípulos, ya vamos a hablar, discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjense, Juan dice: esto se escribió. Es importante que las cosas que están en las escrituras, el grafe, las cosas que fueron escritas se cumplieron. Y esto también se escribe. Entonces fíjense que para Juan acá hay algo importante. Él dice que esto está escrito. No es una tradición que después pasó a ser un texto. Esto ya nació como libro. Esto vio la luz como libro. No es un recopilado de enseñanzas. Entonces acá hay una edición, acá hay un autor, acá hay como una, si se quiere, una suerte de novela sobre Yeshua. Esto es una obra literaria, no es que es un, como se dice, un patchwork, una colcha de retazos de cosas que yo agarré. Yeshua dijo esto y lo otro y fui juntando y llegó. No, esto es algo escrito de entrada. No es que primero se escribió y es para leer, no se enseñó. Se lee y se estudia. Esto es interesante, esto es como el Deuteronomio. Son libros pensados, son libros de autor y que ya tienen una impronta de tener un halo espiritual o un halo inspirado, como el Deuteronomio. El Deuteronomio, cuando se presenta como Torá, se presenta como palabra de Dios. No
No dice, bueno, después ustedes vean, si les gusta, tómenlo, y si no, vean si sirve o qué sirve. No, esto es palabra de Dios. El Deuteronomio en eso tiene como un empuje, ¿sí? Una osadía. Y acá en el libro de Juan, si bien no está esa osadía, está, digamos. Está. Pues, esto se escribió, esto es verdadero, etc. Bueno, estas cosas se han escrito para que crean que Yeshua es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, este versículo es para que ecualicemos todo lo que se escribió, todo lo polémico, todo lo grandilocuente, todo el detalle, todo, los distintos niveles de Juan, tiene una finalidad, que es que crean. ¿Sí? Bueno, acá hago un paréntesis, porque el otro día leyendo cosas, estaba leyendo Maimónides y otras cuestiones, en el judaísmo, lo tiro como perla de color, y para que entendamos, no quiero ser polémico con esto, pero en el judaísmo se acepta un cierto grado de fantasía alrededor de los hechos que garantice que la persona crea. O sea, que un poco como que el fin justifica los medios. ¿Está bien? Así como yo les enseñé que alguien para salvar su vida puede mentir y no es pecado, según la halajá judía, si tu objetivo es discipular y tu objetivo es garantizar y el resultado va a ser que la persona obedezca y tema a Dios, se permite cierto grado de pimienta, ¿sí? O maquillaje a hechos del pasado. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes sepan la idiosincrasia hebrea, que nosotros hemos tratado siempre, que no, ¿para qué interesa la idiosincrasia hebrea? Si el libro está escrito, tenemos la fe, el Espíritu Santo, ¿para qué queremos la idiosincrasia hebrea, el contexto original? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Sí? Este libro, que tiene lleno de notas de color y que tiene muchos contrastes, en el fondo es para que las personas crean que Yeshua es el Cristo, y para que creyendo que es el Hijo de Dios, tengan bien su nombre. Algunos ya acaban de decir, no, ves que Juan está enseñando que Yeshua en realidad es Dios, Dios Hijo, y que Yeshua y Dios es lo mismo. Otros acaban de decir, no, ves que Yeshua tal cosa, ves que Yeshua tal otra, ves que... Bueno, tengamos en cuenta que todo lo que dijo el evangelista es para esto, para que creamos que Yeshua, cuando dice Yeshua es la persona, el ser humano que estuvo ahí, que para Juan es muy importante que estuvo en cuerpo y alma, y que sangró, y vertió sangre y agua, que vino en cuerpo y en espíritu, que no era un fantasma. ¿Se dan cuenta que era un ser humano? Ese, Yeshua, es el Mesías, conectado con las profecías, con este caldo mesiánico que les dije. Hijo de Dios. Entonces, como sumario de todo, Yeshua es Hijo de Dios. Ese es el título que le otorga. Y Señor. Todas las apariciones de resurrección, a Yeshua se le va a decir Señor. Cuando María lo reconoce, dice Señor, Raboni, Señor. Después va a decir, los otros va a decir Señor mío. Todos van a decir Señor. Los relatos del Evangelio, cuando hablan de Yeshua resucitado, el título que le asigna es Señor. Adón, Kyrios, Adón, exactamente, Adón en hebreo. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces este es el Evangelio, este es el propósito. Todo hay que calibrarlo con este fin. ¿Está bien? Entonces, acá hay como un resumen, o sea, fue por todos lados el Evangelio, pero volvamos acá. Todas las licencias poéticas, todo lo que él hizo, en el fondo tiene este objetivo. Todos estos discursos de Yeshua, que algunos dijimos que quizás Yeshua nunca los dijo, y que fueron crecimientos alrededor de frases o palabras, y que el evangelista se permitió hacer de Yeshua un filósofo, ¿sí? Etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. ¿Cuál es la finalidad? No dar un testimonio histórico, periodístico de qué Yeshua hizo o dejó de hacer. No, es que ustedes crean. Y lo está diciendo, menos mal, porque nos queda más claro, y bueno, este es el objetivo. Entonces acá termina el Evangelio, pero hay un bonus, hay un plus, que no sabemos cuándo se escribió, posiblemente después. Los Evangelios tienen esto de agregados, ¿sí? A la gente no le gusta hablar de esto, pero hay agregados. Por ejemplo, el más burdo es el agregado en Marcos. Marcos 16 tiene, creo que hasta el versículo 16, no sé cuánto tiene, podemos buscarlo. Tengo que acelerar con esto. Pero bueno, hasta el versículo 8, es la versión corta de Marcos, es lo que se entiende que fue la primera edición histórica. Que habla de la tumba vacía y nada más, algo muy extraño, un evangelio que termina con la tumba vacía. Y las mujeres que van y que yo, y termina ahí. Tiempo después, siglo después, se encuentran las versiones
completadas. Que empieza, Yeshua entonces, efectivamente, resucitó el primer día de la semana y da como un cierre, hace una gran comisión y por todo el mundo, etcétera. Van a tener señales, van a agarrar serpientes en las manos, empieza así cosas que muchas no están en ningún lugar, como que los discípulos iban a agarrar serpientes en las manos, bueno, no sé. Ese es un cierre posterior de una edición que busca terminar bien un libro. Quizá el Evangelio de Marcos no tenía tanto concepto de libro como Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces fue algo que se fue redactando, pero sin tanta conciencia de editor. Quizá el que escribió no tenía tanto rodaje, y no más para registro, más para compilación, a coletánea, pero no. Entonces faltaba, terminó abrupto, terminó raro. Quizás terminó con lo que yo decía, con lo histórico estrictamente, la tumba vacía. Juan termina con esto y dice, después de esto, Yeshua se manifestó, y acá aparece la palabra manifestar, efanorosen, ¿sí? Que es una palabra muy usada por Juan. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos, de vuelta a la palabra discípulo, donde junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Hay como un cambio en la reacción, ¿se dan cuenta? Después de esto, se manifestó de esta manera. La palabra manifestar, aparecer, por ejemplo, Mateo la usa 9 veces, Marcos 3 veces, Lucas no la usa, Juan la usa 9 veces, al igual que Mateo, pero en primera Juan aparece 9 veces, y 2 veces más en Apocalipsis. Porque se conecta con la segunda venida, esta manifestación de la segunda venida. Entonces, para Juan de alguna manera, estas manifestaciones son el vermut, son el inicio, el aperitivo, ¿sí? Si no me entienden la metáfora del vermut, que es medio antigua, son el aperitivo, ¿sí? La entradita de la segunda venida, que tiene que ver con manifestaciones, con algo que es como una cosa, como que un fluir, como que Yeshua deja soltar manifestaciones. Y esta es la tercera. Hay dos, y dice que esta es la tercera vez que se manifestó. Entonces, lo que tenemos en Juan 20, para Yeshua fueron 2 veces. El primer día, con Magdalena y los discípulos, sin Tomás, y la segunda, 8 días después, con Tomás incluido. Y esta es la tercera, junto al mar de Tiberias. Y acá tenemos un dato histórico. ¿Qué es Tiberias? ¿Qué es Tiberias? Es la ciudad de Tiberio. Muy bien, aprobado. Sí, una ciudad que Herodes hizo para el emperador Tiberio. Él se llamaba Tiberias, o Tiberíades. Es una ciudad que nació muy odiada por los judíos. Donde estaba Herodes, el Herodes Antipa, el que estaba en Galilea, a quien Yeshua le dice zorra. Decid a esa zorra. Yeshua la única que medio que insultó, que se puso bravo, fue con ese Herodes. Estaba en Tiberias. Es una ciudad donde los judíos no vivían. Dice que se había levantado arriba de un cementerio, bueno, todo mal. Era una ciudad administrativa romana. Los que estaban ahí eran los cobradores de impuestos, además los judíos no iban a ir ahí a vivir, porque era símbolo de la opresión y la ocupación romana, digámoslo así. Hacia fin de siglo, era de las pocas ciudades que quedaban en pie, y era lo normal. En el mundo romano conocido del fin de siglo, se conocía Tiberia, nadie iba a conocer Capernaum, las otras ciudades pequeñas, y posiblemente no existían porque los romanos destruyeron todo, cuando hicieron la invasión en el año 70, del 66 al 70. Había un general judío que combatía a los romanos, llamado Flavio Josefo, que se rinde ahí en Galilea y pasa a ser historiador de los romanos. Por eso tenemos un detallado relato de toda esa época en Flavio Josefo. Entonces, cuando vos decís mar de Tiberias, y no decís mar de Galilea, o mar de Genesaret, o mar de Kineret, le estás hablando a un público que seguro no es judío, que no tiene conexión y que es tardío, porque él está diciendo mar de Tiberias. Y ellos no estaban en Tiberias. Esto ocurrió en el mar de Tiberias, en el mar de Galilea, posiblemente cerca de Capernaum, cerca de Tagba, donde iban a pescar los discípulos, al norte del lago. Tiberias está al oeste del lago. ¿Sí? El lago, imagínense que es como algo medio ovalado. Al norte estaba toda la actividad donde Yeshua hizo su ministerio, al norte del lago, y esto estaba al costado oeste. ¿Sí? Está sobre la ladera de la montaña. El mar de Galilea tiene montañas que caen en el mar. Sobre esa ladera está construido Tiberias. Hasta el día de hoy está Tiberias. Es parada obligatoria de todos los tours cristianos, van a Tiberias. De ahí va parte el barco que da el tour por el mar de Galilea. Cuando vayamos lo vamos a ver. Por ejemplo, entonces Tiberias está hasta el día de hoy en ese lugar. Obviamente hay ruinas de otras épocas. Muchos ven
muchos ven en este episodio como una versión, un remix, como se dice, de la pesca milagrosa, porque es una segunda pesca milagrosa. Claro. Como que este relato se inspira en la pesca milagrosa y en la alimentación de los 5.000, y tiene esta aura, de nuevo, intimista. Fíjense que el escenario de la nada está en Galilea. Estamos en Galilea, es el mar de Tiberias. Nadie nos dice cómo los discípulos fueron a Galilea y si fueron y volvieron, nadie nos cuenta eso. ¿Galilea sí o no? Aquí hay una cronología misteriosa. Por ejemplo, Galilea en Mateo, cuando Mateo habla de la resurrección, el relato de Mateo 28 de la resurrección, solo habla de Galilea. Habla de la tumba vacía, y Yeshua le dice a María, o mejor dicho, los ángeles le dicen a María, delante de la tumba vacía, que los discípulos tienen que ir a Galilea. Vayan a Galilea porque Él va delante de ustedes a Galilea. Los discípulos van a Galilea y ahí se les aparece en el monte, que se entiende que es el monte de las bienaventuranzas, cerca de la orilla norte del mar de Galilea, y les da la gran comisión. Y ahí termina Mateo. Entonces en Mateo tenemos solo Galilea, con gran comisión y sin ascensión. Mateo no dice nunca que Yeshua asciende, simplemente que los bendice y ahí está, ahí quedó. ¿Qué dice Marcos? Marcos tampoco habla de Galilea. Mateo habla de Galilea, Marcos no habla de Galilea. Hay una gran comisión que es agregada, que es lo que dijimos, un texto agregado, o sea, lo podemos omitir, porque Mateo no dice nada. Lo único que dice Marcos, en su versión original, hasta 16, versículo 16, 8, es la tumba vacía. Entonces Marcos no habla más que de la tumba vacía. El agregado después lo podemos dejar aparte. Ese agregado habla de una gran comisión y una ascensión, ya bien teológica. Yeshua fue a la diestra del Padre, en el trono de Dios en los cielos, bien teológico. Lucas, por algún motivo, niega Galilea. Lucas niega Galilea, solo Jerusalén. Gran comisión en el aposento alto, gran comisión en Betania, ¿sí? Me serán testigos en Jerusalén hasta el último de la tierra, en Betania, en las afueras de Jerusalén, y ascensión explícita en Hechos 1. Y también en Lucas. Pero Yeshua les dice, según Lucas, que no se muevan de Jerusalén. Y Mateo dice que Yeshua les dice que se vayan a Galilea. ¿Se dan cuenta de la divergencia? Sí. Muchos dicen, bueno, Lucas tiene un esquema. ¿Cuál es el esquema de Lucas? El esquema de Lucas es que todo nace en Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces, como el libro de Hechos va por ahí, medio radial, como onda expansiva, Lucas quiere poner todo en Jerusalén para que la cosa explotó de ahí. Ahora Mateo nos lleva a Galilea, a un encuentro íntimo. Entonces, Galilea donde todo empezó, Galilea donde están los discípulos. Y Juan hace un mix, porque dice primero el aposento alto, 2 veces, y después este evento, que no sabemos cuán tardío es este agregado, este bonus, pero no tiene el aspecto de ser tan lejano, porque Juan 21 tiene el objetivo de explicar que el discípulo amado murió y Yeshua no volvió. Es el gran objetivo, junto con la reivindicación de Pedro. Pedro me ama. Entonces, Galilea vuelve a aparecer en Juan 21, aparece en Mateo, pero Lucas niega a Galilea. Y esto es interesante porque esto nos plantea como un cierre abierto, un cierre del Evangelio, abierto a interpretaciones. Gracias, ahí los explico mejor. Un final abierto. Un final que nos deja la responsabilidad a nosotros. ¿Cómo querés seguirlo? ¿En Jerusalén o en Galilea? Como le gusta a María, enseñanza para nuestro día de hoy, ¿no? Aplicación personal. ¿Cómo sigue la historia? ¿Sigue en Jerusalén? ¿Es institucional? ¿Es Pedro nombrando al sucesor de Judas? ¿No? Hechos 1. ¿Es Pentecostés? ¿Es una iglesia formal? ¿Es autoridades? ¿O es en Galilea? ¿Cómo es la cosa en Galilea? La cosa en Galilea es volver a la campiña, volver a donde no está la opresión de Jerusalén, la opresión de lo religioso, la opresión de dar cuentas y bajar las cartas, porque en Jerusalén es eso, bajar las cartas, qué crees, qué no crees, qué es Yeshua, qué no es Yeshua. Galilea es algo más plástico, Galilea es más la experiencia, es menos doctrina, más experiencia, más énfasis en la acción, en la comunidad, y Jerusalén es más lo formal. ¿Qué predicas? ¿Qué no predicas? ¿Qué hay que decir? ¿Qué no hay que decir? Galilea es más tranquilo, menos presión. Galilea es seguir siendo discípulos. Galilea es seguir pescando. Estoy con Yeshua, pero puedo seguir pescando.
Jerusalén es otra cosa. Jerusalén es, nos transformamos en apóstoles, con título, con obligaciones, con horario a cumplir y con expectativas de los demás. Entonces la iglesia se va a tener que espejar en los siglos en estos dos modelos. El modelo institucional y el modelo más, sí, o el modelo más urbano, el modelo más rural, el modelo más simple, de grupo casero, de grupo más, y el modelo más vertical. Y es hermoso que los evangelios, queriendo o no queriendo, nos plantean esto de esta forma. Porque la realidad es una sola. Lo que pasó es una sola cosa. O sea, los discípulos o estuvieron en Galilea o no estuvieron, físicamente. Y si estuvieron, tuvieron que volver. Si yo quiero hacer una cronología, si yo quiero juntar las versiones, tengo que decir que se fueron, volvieron, fueron. O quizás simplemente no, quizás dejo de lado la cronología y entiendo que hay momentos, y que después hay episodios, y que después hay necesidad de establecer íconos. Y quizás Lucas dijo, bueno, necesitamos poner un inicio formal. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿No? Como se enseña. La iglesia empezó en Pentecostés. Ah, pero Yeshua en el aposento alto ya le dio el Espíritu Santo. No, tranquilo, bueno, pero eso fue otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuanto más formales queremos ser, necesitamos poner las cosas. Y cuanto menos formales queremos ser, buenísimo. Funciona de las dos maneras. Entonces, Juan termina de una forma muy tranquila. Fíjense que acá hay un mensaje. Termina, leamos Juan 21. ¿Cómo termina? Yo ya no puedo leer por falta de luz, pero ustedes me siguen, me ayudan y leen. Hay, en el versículo 21:2. 21:2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Sigo o va a leer Cintia? Simón Vamos. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Y Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Bien. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Seguimos. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces de que habéis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. Bien, ahí termina, amén, termina el Evangelio. Fíjense que la redacción al final cambia el estilo. Ustedes se dan cuenta, este es el mismo discípulo amado, o sea, pierde la magia. El texto hasta Juan 20 tiene su estilo, tiene su glamour, y acá termina aclarando, este es el discípulo que la otra vez se acuerdan que escribió, que le dijo, y termina diciendo, me parece que en todo el mundo no caerían los libros. O sea, parece que es otra pluma, una pluma aclaratoria, es un relato posterior, y si uno ve cuidadosamente va a encontrar el porqué del relato. ¿Por qué se agrega Juan 21? Primero, Por lo de Juan, de que se había hecho un uso. por el mito del discípulo amado que no iba a morir. Y fíjense que de alguna manera, hagamos el raconto. Hay 7 discípulos, se nos dice el nombre de 5, hay 2 que no se nos dice. Entre los que están, dicen que están los hijos de Zebedeo. Sí. Los hijos de Zebedeo es Juan, el apóstol Juan y Santiago. Y Santiago, Jacobo y Juan. Ese Juan es el que se dice que es el discípulo amado. Sí. Pero ahí es mencionado como hijo de Zebedeo. ¿Se dan cuenta? El propio relato que va a hablar del discípulo amado dice que estaban los hijos de Zebedeo ahí. Eso es un indicio de que el discípulo amado no era el Juan el apóstol. Lo que hemos estudiado. Santiago o Bueno, sí, o algún otro, ¿sí? O, como he hecho la cuestión, la madre, que era la hermana de María, ¿sí? Tenía 2 hijos, Santiago el menor y José, y le encomienda Yeshua a su propia madre, a este muchacho que quizás era el sobrino. Eso está en el audio anterior. Están los 7, van a pescar. Esto es Galilea. Es una
están distendidos, están haciendo vida normal. Voy a pescar. Significa que, bueno, querían comer, querían hacer un asadito de pescado. Nada que ver con la visión de Lucas, que es una maratón evangelística. Lucas nos presenta a los discípulos a full, los apóstoles a full, no paran. Este es un escenario tranquilón, donde van a pescar, no pescan nada, aparece un sujeto en la playa, les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Dice, no he pescado nada. Les dice, tiren a la derecha y van a encontrar. Lo mismo que pasó en la primera pesca. Pescan, llenan la red, ¿cuántos peces? 153. Número misterioso. Algunos hasta les jugaría la lotería, no lo hagan. A la quiniela, perdón. Bueno. ¿Qué quiere decir 153? Bueno, gran misterio. Yo encontré en mi investigación bíblica, alguna vez se lo compartí, Segunda Crónicas 2, capítulo 2, es uno de los lugares donde yo encontré un número 153, 153.000. Segunda Crónicas 2.2 habla de los operarios de Salomón que construyeron el templo. 70 de acá, 80 de acá, o sea, 70.000 más 80.000, hagan sus cuentas, 150 y 3.600, da 153.600. Pero el 153 está ahí. Los operarios que construyeron el templo de Salomón. Quizás es un mensaje velado de que esos peces simbolizan los discípulos que ellos van a ser, los creyentes que ellos van a traer, y que van a estar construyendo el templo espiritual, como Pablo después van a decir, que construimos un edificio espiritual, somos piedras vivas. Es medio tirado de los pelos, pero tiene sentido. Si no es eso, uno tendría que ir a buscar alguna cuestión de gematría, de significado oculto de los números, que podría ser el caso, pero no lo sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? O si es puro detalle, si es anécdota, como dívimo. Son datos de color. Bueno, no sabemos. Acto seguido, vuelven a la playa. El discípulo amado obviamente es el que reconoce, es el Señor, porque tiene este rol de discípulo perfecto, digamos. Pedro tiene el rol de la contrapartida, el discípulo que está aprendiendo siempre, que tiene buenas intenciones, se viste, se tira al mar, bueno. Encuentran el desayuno hecho, hay un fuego, hay pescado, comen con Yeshua sin saber, o sea, sabiendo pero sin reconocerlo. De nuevo, el misterio. ¿Cuánto tiempo pasó? Yeshua ya formalmente ascendió, no se sabe, no interesa. El punto está que hay una experiencia ahí con este personaje que ellos entienden que Yeshua, obviamente por lo que después va a hablar, es Yeshua, pues dice, apacienta mis corderos, me amas. Uno tiene que volver a la Torá, y como nosotros somos, nos gusta la Torá, somos inquietos y queremos ir a la Torá, tenemos cierta afinidad con la Torá, aunque no hemos estudiado mucho. Si volvemos a Génesis, encontramos un paralelo ahí. Cuando los ángeles se le presentan a Abraham, Génesis 18, para allá Baerá, y apareció. ¿Quién apareció? Jehová se apareció. El ángel de Jehová, como un humano, le hizo un asado, le dio mantequilla, ¿o no? Comieron, caminaron antes de ir a Sodoma. Eran humanos, pero sabía Abraham que no era humano. Bueno, es lo mismo, es esta sensación. Esto es lo que está por detrás, ¿sí? Está la charla con Pedro, me amas. Acá hay un objetivo, es reivindicar a Pedro. Pedro tiene un oficio de pastor dado por Yeshua. Entonces, así como el Evangelio dijo que Pedro negó 3 veces a Yeshua, acá 3 veces lo reivindica. Juan, no está esto en los otros evangelios, ¿o sí? Entonces, un paralelismo, es un relato tardío, y siempre, o casualidad, queda el discípulo amado y Pedro, los dos en escena. Los dos mueren, porque Yeshua le profetiza a Pedro cómo va a morir, ¿o no? Dice, va a extender tus manos. La tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo, que fue crucificado, que eligió boca abajo para no morir igual que Yeshua. Pedro, para esa altura, es el ícono de la iglesia, el ícono de la iglesia institucional, de hecho la iglesia católica, así que el primer papa es Pedro. Entonces, el camino, uno de estos caminos que nos plantea el fin del evangelio es Pedro. Y el otro es el discípulo amado, porque la alternativa es el evangelio de Juan. La alternativa al evangelio institucional de Pedro es el discípulo amado, que también muere. Y este texto se escribe cuando el discípulo amado murió, porque estaba el mito o estaba la creencia de que el discípulo amado no iba a morir hasta que Yeshua vuelva.
y Yeshua no volvió y el discipulado murió. Entonces, este texto viene a cubrir esa inquietud, ¿sí? Diciendo, no, en realidad quiso decir que a ti, si yo quiero que quede, bueno, se dan cuenta cómo detrás de todo esto tenemos grandes tradiciones, grandes mitos, mitos no, o sea, tradiciones, mucho contenido hablado, diverso, incontrolable, que acá estos textos intentan decir, bueno, esto sí, esto no, porque está, evidentemente habían dicho. Entonces, el final de Juan 21 parece que es una armonía, busca armonizar y decir, Pedro es válido, porque yo lo encomendó, y es el más importante, y el discípulo amado también. Fíjense que este evangelio que siempre puso primero al discípulo amado por sobre Pedro, acá de alguna manera se invierte porque Yeshua camina con Pedro y el discípulo amado lo sigue atrás. No es que Yeshua estaba con el discípulo amado agarrado del hombro, como era de esperar, y Pedro hablando. No. El discípulo amado está atrás y Pedro es el que camina con Yeshua. Entonces acá hay un cierre que busca mostrar una sintonía o que los dos caminos son viables. Los dos están muertos, Pedro y el discípulo amado. Los dos son testigos válidos. Las dos tradiciones son válidas. Marcos, el Evangelio de Marcos, dicen la tradición que por detrás está Pedro. Dicen que Marcos escribió lo que Pedro enseñaba. El Evangelio de Marcos. Y Juan se basa en el discípulo amado. Entonces ven que hay un contrapunto. Hay como un complemento. Hay un complemento. Es interesante que la palabra discípulo que aparece acá y la palabra Galilea de repente desaparecen del Nuevo Testamento. La palabra Galilea desaparece en el capítulo 13 de Hechos y después nunca más se menciona. O sea, está en los Evangelios y está en Hechos. Y la palabra discípulo está, o sea, como se usa en los Evangelios, que creo que es matete o matetón, en plural, está en los Evangelios y hasta Hechos 21. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que hay una etapa que fue la etapa del discipulado, la etapa de Yeshua y sus discípulos, la etapa de Galilea, la etapa de que esto era un movimiento, donde no había institucionalidad. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento empieza a dejar como sin aviso, por ahí de repente nos quedamos sin Galilea, nadie más habla de Galilea, nadie parece que Galilea desapareció del mapa. La verdad es que Galilea tuvo vestigios de actividad mesiánica, de iglesia, de judaísmo mesiánico, hasta el siglo IV, siglo V. Esa tradición no nos llegó. Ese es el eslabón perdido. Es el eslabón perdido. Podemos recuperarlo indirectamente, pero no directamente. Van a ser llamados en algunos casos como ebionitas, que significa pobres. Van a ir desapareciendo porque el Evangelio va a ir por otros carriles. El Evangelio se va a institucionalizar. ¿Qué es lo que uno ve en el Nuevo Testamento? Las cartas de Pablo, todo tiende a otra verborragia, otras palabras. Porque es otra etapa. Iglesia, creyentes, ancianos, dones, ministerios, ¿se dan cuenta? Eso convive con discípulo, Galilea, con otras cosas. Y Yeshua dice, yo no lo llamaré siervos sino amigos, siervos sino amigos. Eso lo vimos en Juan 15, 16 por ahí. Entonces, cierra el Evangelio y nos queda planteado esto. Nos queda planteado lo que pasó después. Lo que está contado y lo que no está contado. Por eso es tan importante la historia. Ya al fin del siglo I y principio del siglo II va a empezar el episcopado. Van a empezar los episcopos que van a bajar línea y que van a ser, a nuestro entender del día de hoy, para algunos al menos, autoritarios. ¿Sí? La segunda o tercera carta de Juan nos va a hablar de Diótrefes, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Entonces, que echemos luz a que hubo otra realidad interesante. Hubo una movida a Galilea. Hubo discípulos que cuando Jerusalén fue tomada se fueron a lo que hoy es Jordania, se fueron a la ciudad de Pela, allá en el desierto de Jordania. Hubo discípulos en Galilea hasta el siglo V. No eran los principales, no tenían plata. Seguían siendo judíos, seguían creyendo en Yeshua. Tenían sus propios condimentos. Quizás se fueron por otros caminos, quizás
tenían otros condimentos místicos. Y ahí estuvieron y se perdieron. No quiere decir que no existieron. No quiere decir que nosotros no podamos reivindicar conexión con ellos. No quiere decir que no sean tan dignos como los otros. Lo quiero decir que hay una historia oficial y hay una historia no oficial. Que está en nosotros tratar de recuperar ese legado. Porque ese legado nos enriquece. ¿Sí? ¿Hubo Jerusalén? Sí. Y hubo Galilea. Hubo un Lucas que me dijo que no hay Galilea. Y hay un Juan que me dice que sí hay Galilea. Y hay un Mateo que dice que sí hay Galilea. Y la gran comisión fue en Galilea. Entonces, veamos esto como dos caminos. Que Juan 21 encuentra el lugar para los dos. Podemos seguir a Pedro, podemos seguir al discípulo amado. Son dos versiones. ¿Sí? En pleno siglo XXI, donde estamos quizás en coyuntura y en crisis, esto arroja luz para tratar de inspirarnos. Es decir, bueno, hoy, ¿cómo seguimos? ¿Sí? ¿Será que podemos hacer un cóctel entre Juan y el discípulo amado? ¿Será que el camino hoy pasa por Jerusalén o pasa por Galilea? ¿Será que hay que agregar institucionalidad o hay que sacar institucionalidad? ¿Se dan cuenta? Gracias a Dios, digo yo, los evangelios tienen estas divergencias que nos dejan puertitas abiertas para ir por más, para estudiar, para profundizar y enriquecernos e inspirarnos al día de hoy. Hay más de un camino. Y eso creo que es una buena noticia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.